Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a la doctora Susana Sommer. Voy a presentarla mínimamente, porque la descubriremos al escucharla. Es bióloga, docente de bioética en posgrado y escritora. Hablaremos de la vejez como un momento de la vida y partiremos de este libro, Según pasan los años, aunque no nos quedaremos solo en él. Gracias por estar aquí, Susana. Bueno, muchas gracias por invitarme y hacerme este viaje hasta Lomas y conocer el lugar. Los agradecidos somos nosotros, como siempre. Gracias. Susana, seguramente desde la bioética se puede valorar y comprender la vejez cabalmente. Vos integrás, entre otras comisiones, la COMES. Por favor, ¿por qué no nos contás cuáles y qué trabajo se realiza en ellas? Bueno, la COMES es la Comisión Mundial sobre Estudios Aspectos Éticos de Ciencia y Tecnología. Y ahí se analizan algunos de los avances, riesgos, consecuencias de avances tecnológicos. Y digamos, se integra junto con la Comisión de Bioética y otras comisiones de la UNESCO, porque se piensa, digamos, cada vez más en la necesidad de analizar qué pasan con los avances tecnológicos. O sea, durante muchos años todos hacíamos un sinónimo entre progreso y bienestar, pero a partir de dos puntos así fundamentales que ocurrieron en la historia de los años no tan lejanos, se empezó a pensar que había que analizar esto. Los puntos son, por un lado, la bomba atómica. La bomba atómica fue el primer caso de un avance tecnológico que podía usarse para la guerra o para la paz. Y otro que es caso emblemático fue el análisis de los atropellos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, los experimentos con seres humanos en los campos de concentraciones. O sea, me refiero a ese tipo de atropellos a los seres humanos. O sea, una cosa es la guerra, digamos que no vamos a discutir ahora, pero la otra cosa que es muy seria es cuando se hacen experimentos sobre personas. Imagínate que hay personas que defienden el bienestar de los animales, con más razón uno tiene que defender los derechos de los seres humanos a no ser atropellados en su esencia, a no ser usados como material de experimentación y ese tipo de cosas. Entonces esos, digamos, fueron dos puntos donde se empezó a pensar que había que dar algún tipo de pautas. De hecho, después de cuando fueron juzgados en el juicio de Nuremberg los militares nazis, también hubo paralelamente un juicio a los médicos nazis. Y ahí se escribió por primera vez un código de ética, que se llama el Código de Nuremberg, por donde se hizo. Y este código tiene 10 puntos y el primero es que explica que un ser humano solamente puede participar en un experimento si accedió a esto, o sea, con su propia voluntad, y que además los seres humanos que participan en experimentos se pueden retirar en cualquier momento, que hay responsables de cómo se hacen, etc.
porque en rigor, como todos sabemos, hay experimentos que se hacen cuando se desarrollan nuevos fármacos, se hacen experimentaciones con seres humanos para ver la dosis, la toxicidad, cómo funcionan, o sea, son parte de los protocolos de investigación para el desarrollo de medicina. Pero una cosa es un protocolo donde se toman todas las normas de seguridad y de bienestar de las personas que participan, y otra cosa es experimentar sobre personas, ¿no? Me das pie para preguntarte lo siguiente. Recientemente una investigadora argentina fue premiada en París. Sus hallazgos abren posibilidades a tratamientos de enfermedades del Alzheimer, la depresión y ciertas adicciones. Convendrás conmigo, o podemos convenir que la enfermedad del Alzheimer se asocia a la vejez. Totalmente. ¿Es exclusiva de esta etapa de la vida? Sí, aparentemente tiene mucho que ver, digamos, o sea, es como una, digamos, que además primero que no es, a ver, lo que creo que hay que tener claro es que aparece en la vejez, pero no es que toda la gente simplemente por envejecer tiene Alzheimer. Está asociada a otro tipo de problemática, a una cierta problemática. Y hoy en día, bueno, digamos, cada vez tienen más interés estudiar enfermedades que afectan a la vejez, justamente porque cada vez hay más gente mayor, digamos, porque en realidad el término políticamente correcto de lo que antes se hablaban los viejos, ahora es de hablar de adultos mayores, ¿no? Pero yo creo que sí, y además, digamos, también yo creo que lo de este premio entra también entre que actualmente se está trabajando mucho y muy intensamente sobre todas las cosas que tienen que ver con el sistema nervioso, que es como digamos, lo que está en este momento como en el imaginario científico como con más interés, y por otro lado tiene otra contraparte este premio, que ya que lo planteas, que me parece interesante, que es el hecho de que se premien a mujeres en la ciencia. Digamos, específicamente, digamos, es cierto, digamos, que son premiadas en su actividad normalmente, pero este es como un premio especial para las mujeres. Al fin y al cabo, si pensamos dentro de los premios Nobel, hay pocas mujeres, la mayoría son hombres. Y no porque no hayan hecho ciencia las mujeres. Es cierto, digamos, muchas mujeres, por ejemplo, que hay casos, mujeres que han trabajado con hombres y han sido premiados los señores, pero no la señora que participó, y cosas por el estilo. Me voy un poquitito del tema para luego volver. Sí, pero cómo no. ¿Sos una defensora del género? Yo sí. Detrás de cámara me comentabas de esta mujer que fue designada directora técnica de un equipo de fútbol. De hombres. De hombres. Y vuelvo y observo que ahora volvés a hacer mención y remarcás el hecho de la presencia de la mujer. Claro, a mí me parece interesante, digamos, reconocer la presencia de la mujer en ciertas actividades. Bueno, por ejemplo, que yo te comentaba, lo de la directora de fútbol de un equipo de hombres, venía de dirigir equipos de fútbol femenino. Pero bueno, eso no sería tan llamativo. Pero lo que sí es llamativo que 11 señores le hagan caso a una señora que se supone que es el director técnico, digamos. Yo no sé cuántos jugadores de fútbol, si les preguntaran así ipso pucho, estarían tan encantados. Aunque en Argentina también hay comentaristas de fútbol mujeres, sí. ¿No? No, sí, yo, digamos, a mí me interesa, digamos, o sea, lo que me interesa es que sea la equidad de género, o sea, que las mujeres tengan acceso a las mismas cosas que los varones. Había una frase que a mí siempre me parecía muy interesante, que decía que cuando una mujer mediocre acceda a lo mismo que un hombre mediocre, ese sería el momento de la igualdad. Si te parece, regresamos al tema. Sí, cómo no. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de adultos de 60 años o más asciende a 650 millones. Y se estima que para el año 2050 alcanzará los 2.000 millones. Esto representa un desafío porque un gran porcentaje de los adultos mayores padece de enfermedades crónicas que requieren tratamientos farmacológicos. La excesiva prescripción de medicamentos en adultos mayores
¿Es un problema de salud pública? Sí, pero yo creo que antes de los problemas de salud, creí que tu pregunta iba hacia otro lado. Digamos, yo creo que el asunto de que hayan tantos adultos mayores plantea muchos problemas nuevos, desde, digamos, desde problemas arquitectónicos, sin ir más lejos. Digamos, yo ya estoy grande, pero subí todas las escaleras de acá. Pero, digamos, es todo un... De acá te referís al estudio. Del estudio, Nos costó digamos. llegar hasta acá. Sí, no, igual pude respirar bien y todo, así que no me quejo yo. Pero quiero decir, no, creo que las ciudades van a tener que dar cuenta de que si hay tanta gente más grande, digamos, que no hayan tantas barreras arquitectónicas. Digamos, nosotros lo vemos en la ciudad, que cada vez hay más rampas, que a los edificios por ahí tienen escalera de entrada, pero la rampa al lado. En realidad, el problema de los mayores también es el problema de las madres con cochecitos. Las madres o los padres, o sea, los cochecitos de bebé, hay lugares, o los ascensores donde no caben sillas de rueda. O sea, y después, por ejemplo, bueno, hablando una vez con un kinesiólogo, él decía que en realidad la mayoría de la gente pone barandas en las casas, especialmente en los baños, después que alguien se cayó. Y que en rigor, estas tendrían que estar, digamos, como parte de la construcción normal. No esperar que alguien se caiga, porque además se patinan en los baños no solo la gente grande. Pero, o sea, que de golpe hay que empezar a pensar en otras, digamos, una serían las barreras arquitectónicas. Otro de los problemas que yo creo que plantea la gran cantidad de personas mayores, aparte de la salud, creo que el problema más grave debe ser la soledad de mucha gente grande, digamos, y cómo se las integra, porque la mayoría de nosotros, mientras trabajamos, tenemos un núcleo de pertenencia, tenemos como una vida estructurada. Digamos, hay mucha gente que cuando se jubila no sabe más qué hacer de su vida y está perfectamente sano o sana y pueden, digamos, o sea, son totalmente dueños de todos sus sentidos y todo, y que de repente no saben qué hacer. Y eso sí yo creo que es un problema. Digamos, algunas de las soluciones seguro no son que requieran tanto dinero, porque siempre se piensa, bueno, en estructuras enormes, pero si uno organiza paseos, nos encontramos en la plaza tal, en la plaza de Lomas a las 10 de la mañana del jueves. Y bueno, los que quieran venir vienen. Y bueno, es una forma de conocer otra gente. Y eso no cuesta mucho dinero. O sea, porque siempre parece que todas las soluciones pasan por primero tener mucha plata y después pensar. Pero hay cosas que habría que incluir. De hecho, hay fenómenos, digamos, lugares de inserción para gente adulta. Antes, por ejemplo, una cosa que era muy popular era el juego de las bochas en las plazas, donde todos los señores del barrio iban y jugaban a las bochas, lo cual implicaba que los señores del barrio tuvieran o no familia, tenían un lugar donde iban, se encontraban con otros señores de su misma edad, hablarían del tiempo, hablarían del fútbol, de lo que hablan las personas, digamos, cuando se encuentran, y mientras tanto jugaban las bochas. Entonces, bueno, ya era una ocupación, porque no es que, digamos, y es como que creo que todos nosotros estamos acostumbrados que todas las actividades tienen que ser rendidoras, pero hay otras que son simplemente placenteras. Y si uno se jubiló, y bueno, a ver qué cosas placenteras puede hacer. Me seguís debiendo la respuesta de los medicamentos. Ah, bueno, lo que pasa es que, bueno, que eso es caro, digamos, pero ¿qué quieres que te conteste sobre eso? Sí, realmente es un problema para la salud pública. Y Vemos a diario que, como te manifestaba en la pregunta, los adultos mayores necesitan de muchos medicamentos. Bueno, el tema es, digamos, porque, digamos, lo que yo creo que con el desarrollo de la medicina y de la farmacología hay un montón de medicamentos que hacen que las funciones que se alteraron un poco puedan mantenerse más normales y no tener consecuencias secundarias. De últimas, a partir de más o menos los 50, quien más, quien menos, usa anteojos para leer, digamos, que sería también algo para resolver una cosa que va apareciendo por la edad. Y bueno, si con la edad te aparece hipertensión, y bueno, mejor mantenerla baja. No sé, digamos, cuáles serían, digamos, de cualquier manera yo creo que hay toda una tendencia
mundial a que la gente aparte haga una vida saludable para tener la menor necesidad posible de remedios. O no sé, creo yo, digamos, porque en realidad hoy en día todos los médicos insisten en camine, coma sanito, digamos, todas las cosas, pero en función preventiva, digamos, creo que en ese sentido, pero igual creo que no siempre se evita tomar remedios, pero a ver, ¿cuántos tomás vos? Yo hoy ya tomo varios. Por eso. Diría que no menos de 4. Claro, por eso te digo, digamos, eso es lo que creo que va pasando. Pero, digamos, por otro lado, decidir no usarlos, digamos, si con usarlos está, digamos, todas tus funciones corporales están como Y más en equilibrio. medianamente en orden. Claro, es eso, ¿no? Susana, la inmortalidad física es algo que gran parte de la humanidad pensó alguna vez. Sí. El arte en general, la literatura, el cine, la música, las canciones toman el tema. La vida, especialmente después de la segunda mitad, parece corta. El siglo pasado muestra un crecimiento exponencial de las expectativas de vida. Sí. ¿Longevidad y expectativa de vida son sinónimos? Sí, son más o menos lo mismo. Digamos, y sin ir más lejos, digamos. Aparte, la otra cosa que hay es que a uno cuando tiene 20, los 50 le parecen lejísimos, ¿no? Son viejos los de 50. Son viejos, sí. Y yo siempre, una canción que muestra mucho esto es la de los Beatles cuando tenga 64, que él dice, si cuando tenga 64 me vas a seguir queriendo, me vas a seguir amando, aunque sea pelado, etcétera. Y si pensamos, por ejemplo, en los Beatles, que la cantaban cuando eran jovencitos, y todos como yo digo, éramos jovencitos, la misma edad más o menos, y ahí sigue cantando McCartney, o sea que, digamos, y ahí le debía parecer tan lejano tener 64, y ya los pasó. Sí, sí. Tu libro muestra en forma recurrente o aparecen en formas recurrentes algunas palabras. Genética es una de ellas. Y no precisamente para decir que la vejez tardía es producto de una genética afortunada. Herencia y ambiente nos ayudan a comprender las formas en que los humanos transitamos el signo o la época vital. Bueno, justamente un poco, digamos, cuando hablábamos de la medicina, el envejecimiento saludable, eso es un poco hacerse cargo del ambiente, o sea, porque lo que afecta, digamos, nosotros podemos estar, digamos, la genética en realidad lo que sería es un programa que te daría una cierta posibilidad de ciertas cosas o imposibilidad de otras. Pero en la medida en que la situación ambiental, siendo la ambiental desde tu propio cuerpo o el medio ambiente, se modifique, eso también tiene incidencia. Lo que yo decía, por ejemplo, digamos, comer sano. Y bueno, si vos comes sano, estás como manteniendo ciertas condiciones para que no se desarrollen ciertas situaciones que podrían desarrollarse. O caminar mucho, digamos, caminar mucho, no sé si caminar, digamos, por si caminas mucho a lo mejor después te duele todo, así que tampoco es cuestión de exagerar. Pero lo que yo creo, digamos, o sea, lo que se sabe, mejor dicho, hoy en día, digamos, que es un cambio, porque en un momento dado, digamos, lo que se pensaba era que la genética te determinaba tu destino inexorablemente. Y hoy en día se discute, digamos, que no todo está en los genes, que hay una interacción entre los genes y lo que hay adentro y afuera de las células que dan el producto final, digamos. O sea, que no está, digamos, inclusive hay un libro de hace muchos años que era muy interesante, que se llamaba No están los genes. Y en este libro a lo que se referían era fundamentalmente a cosas que en un momento dado se explicaban como que la causa era genética, cuando a lo mejor las causas podían ser económicas o sociales. Uno de los ejemplos que dan en el libro era todo este asunto de que los negros, durante muchos años se consideraba que los negros eran menos inteligentes que los blancos.
Y entonces pues se vio que si los negros accedían a la educación, eran tanto más eran inteligentes que los igual de blancos. inteligentes que los blancos, digamos. El problema es que las posibilidades que se les estaban dando eran diferentes. Ni hablar de las mujeres, porque ya que estamos, las mujeres durante muchos años no accedieron a la educación, a la universidad. Fíjate vos que, por ejemplo, de la gente, mujeres famosas, ¿quiénes eran? Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué? Porque vivía en un convento y se podía desarrollar intelectualmente, porque en los conventos sí las mujeres se podían desarrollar intelectualmente, pero no en la vida, digamos, y muchas de esas mujeres como ella, en realidad fueron voluntariamente, digamos, fueron al convento eligiendo ese camino de desarrollo personal. No porque las dejó el novio, pobrecitas, y entonces tomaron los hábitos. Digamos. Definir en qué consiste la calidad de vida es materia opinable. Totalmente. A pesar de ello, me atrevo a preguntarte si las condiciones y la estructura de oportunidades que otorga nuestro país aseguran una calidad de vida adecuada para transitar los últimos años. Yo creo que dependiendo de cada quien, digamos, un poco como te decía, digamos, hay cosas que dependen por ahí de las familias individuales, de la situación personal, de la educación personal y también de la situación económica. Pero yo creo que hay otras que dependen también de las oportunidades que brinda cada país a sus adultos mayores. En Argentina hay ejemplos de cosas interesantes. Si bien estamos ahora en la provincia de Buenos Aires, digamos, en la capital federal, y es un ejemplo, se puede repetir en todos lados, la Universidad de Buenos Aires tiene lo que se llama el Centro Cultural Rojas, que es un centro que tiene, digamos, tiene actividades para muchos grupos, pero tiene actividades especiales para adultos mayores de 50 años. O sea, el límite es el de abajo, mayores de 50. Digamos, y ofrecen cursos variables desde expresión corporal a sociología, pasando por historia, pasando... Entonces, por ejemplo, es la oportunidad para un grupo de gente de que toda la vida quiso hacer tal cosa, que de golpe puede leer algo, enterarse de cosas de la historia, porque en realidad siempre le gustó la historia, pero en realidad era tornero. Pero la verdad que siempre le hubiese gustado leer algo de historia y enterarse y discutir de historia. Y bueno, por ahí es la oportunidad. Yo siempre cuento una historia de mi mamá, que enseñaba, mi mamá dibujaba bien y entonces le habían dicho si quería trabajar de voluntaria en un hogar de personas mayores. Y entonces ella dijo que sí, pero que ella de voluntaria quería ir a enseñar a dibujar. No, digamos que ese era el trabajo que le gustaba. Y empezó a dar un curso de dibujo, pintura, con óleo y qué sé yo. Y entonces tenía alumnos que, por ejemplo, tenía una señora que decía, pensar que tengo 92 años y toda mi vida quise pintar y nunca me imaginé que lo lograría. Y sí, entonces eso quiere decir, digamos, o sea, quizás de lo que estamos hablando cuando hablamos de la vejez, no estamos hablando de que no te van a doler a lo mejor las piernas o no vas a escuchar tan bien, etcétera, pero que también puede ser la etapa de tu vida en que puedas hacer lo que siempre quisiste hacer. Claro, ¿no? Por ejemplo, campeón de natación probablemente, digamos, porque vas a tener algunas limitaciones. Seguro que no. Pero hay montones de cosas que, digamos, porque si te parás en la esquina y le preguntás, hay montones de cosas, a cada cual que le preguntás es, ¿a vos qué te hubiese gustado hacer que no hiciste? Y cada uno te va a contar otra, y algunas de ellas no son tan inaccesibles. Entonces yo pienso que, bueno, que esa es una posibilidad. Y, digamos, y en la misma manera, digamos, que existe el Centro Cultural Rojas, bueno, pueden inscribir muchos lugares, pero lo mismo que te decía yo, también la plaza, las bochas, el ajedrez, o sea, no importa qué. De hecho, también en nuestro país, por ejemplo, hay posibilidades, viajes de PAMI, hay montones. Gente mayor que nunca viajó tiene la posibilidad, por un lado, de conocer, pero aparte de conocer en compañía, porque son las dos cosas, digamos, o sea, porque yo creo que, digamos, la vida es muy demandante también para las familias de la gente mayor, que tampoco les dan tanto tiempo y espacio a sus mayores, porque no lo tienen, ¿no? Digamos, las cosas se fueron dando así.
Antes todos vivían juntos en la misma casa, con lo cual la coexistencia de las distintas generaciones era más sencilla porque físicamente más sencilla, digamos. Pero hoy en día, ¿cuánta gente vive con los abuelos? ¿Cuántos chicos viven con sus abuelos? Pocos. Sí, es real lo ¿No? que manifestás. Tu texto es muy respetuoso del lector no experto. Es que a mí perdón que te interrumpa, es que a mí me parece que el lector no experto es una persona muy importante, porque me parece que, digamos, que es como una forma de devolución a la sociedad de los que alguna vez aprendieron algo, poderlo transmitir a los que no tuvieron esa posibilidad, pero que tienen las posibilidades intelectuales de entenderlo. Y entonces a mí me interesa muchísimo la divulgación. De hecho, tengo otros libros de divulgación porque me interesa y siempre me interesó la divulgación. Y completo, iba a decir que sin negociar la rigurosidad del vocabulario, nos ofreces la posibilidad de brindarnos algunos conocimientos, algunos conceptos, de los cuales, por ejemplo, yo me había olvidado. Voy a tomar dos expresiones para que nos recuerdes los conceptos que representan. Radicales libres y selección natural. Bueno, lo de los radicales libres, siempre se habla de que los radicales libres tienen que ver con el envejecimiento, que serían de alguna manera productos del metabolismo normal y que se van acumulando. Ahora, lo de la selección natural es un concepto muy importante en biología y entonces que fue, digamos, originado por Darwin, y el asunto de la selección natural era como que daba pie daba pie a la explicación por qué seguían existiendo durante más tiempo, digamos, unas especies y qué cosas tenían que ver para el desarrollo de la vida en general y en equilibrio. Y así es como ciertas características, digamos, eran seleccionadas favorablemente y otras no. Digamos, por ejemplo, yo siempre doy como ejemplo de que, además que tiene que ver con las condiciones, digamos, probablemente los primeros hombres, si eran un poco miopes, hubiesen tenido mucho menos condiciones para sobrevivir en la naturaleza. Pero hoy en día eso está resuelto con un par de anteojos, por lo cual no están seleccionados en contra de los miopes porque total se arreglan perfectamente. O digamos, podría ser lo mismo con el oído. El oído en la vida salvaje es fundamental, pero en la vida ciudadana es importante escuchar, pero se puede suplir. Correcto. ¿No? En la introducción, vos advertís que un libro acerca del envejecer debe indagar y contener algo sobre el final de la vida. Sí, esa es mi opinión, digamos. A lo mejor otra gente piensa que no. La comparto. Ah, bueno. Y decía que si me permitías quería volver al tema de la calidad, pero esta vez para hablar de la futilidad. Claro, porque el asunto es, digamos, que la calidad de vida, digamos, es algo que todos obviamente queremos. Los avances científicos hay que aprovecharlos al máximo, pero la futilidad tiene que ver con que, digamos, hay un momento dado en que realmente a uno le dan un remedio más que es absolutamente inconducente, digamos, o sea, digamos, yo creo que si hablamos con todo el mundo va a decir que prefiere calidad de vida. Entonces, calidad de vida es vivir lo más posible en las mejores condiciones. Pero, digamos, por lo menos, no puedo hablar por todo el mundo, pero no es mi deseo de ninguna manera, digamos, vivir 10 días más pésimo. Digamos, porque además cuando se habla de futilidad, muchas veces es alargar en poco tiempo una vida que tampoco gana la persona ni sus familiares ni todos los que lo quieren ganan mucho más, porque en realidad se están presionando para incluir nuevas técnicas que a veces son dolorosas, a veces son invasoras y que no modifican en nada la situación. Entonces, eso es lo que se llama futilidad, digamos, que está muy asociado al otro concepto que es lo que se llama encarnizamiento terapéutico.
digamos, que es el encarnizamiento terapéutico, sería darle más y más medicamentos para algo que igual lo vas a resolver. Las respuestas a las preguntas llegan hacia el final del camino que nos toca recorrer. No alcanza una vida para responderlas. Y además, al comenzar a desandarla, aparece la nostalgia por el precio de la sabiduría y por el tardío encuentro con uno mismo. La doctora Susana Sommer elige a Bergman para el último capítulo de su libro y yo me sumo a la elección. Si me permitís, voy a dar lectura a esto que es... también te lo va a permitir. Sí, seguro. también. Porque además es más que bonito. Y dice, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen. Pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que hayas estado cómoda. No, perfecto, muchísimas gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te recuerdo que podrás volver a ver este programa por nuestro canal de YouTube, ISEL TV 2013. Larga y buena vida para todos.